¿Qué tal, amigos de Lazos de Acero? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy es sábado y nos toca estrenar video en el canal. ¿De qué se va a tratar el video del día de hoy? Hoy te vamos a compartir nuestro Unpuccionario número 4. Que como sabrás, la dinámica de los unpuccionarios es compartirte terminología que normalmente tú lees o escuchas en todo este mundo protésico. Así es que quédate porque te vamos a compartir 10 términos que a lo mejor algunos tú ya los conoces, pero si no, van a ser de bastante interés para ti. Y bueno, vamos a arrancar este unpuccionario con una terminología que te va a ayudar a que tú conozcas la cantidad de amputaciones o cómo se nombran estas amputaciones en el cuerpo. Normalmente cuando pensamos en una amputación, pensamos en la pérdida de una sola extremidad, pero hay casos en los que se pierden más partes del cuerpo, más extremidades hablando específicamente. Por ejemplo, nuestra primera palabra se llama bilateral. Una persona bilateral es aquella que pierde dos extremidades. Puede ser las piernas, puede ser una pierna o un brazo. Entonces, una persona, cuando tú escuches el término bilateral, entenderás que son la pérdida de dos extremidades. Nuestra siguiente palabra es trilateral. Así como hay uni, bi, la persona que tiene la pérdida de tres extremidades, es decir, ambas piernas y un brazo, ambos brazos y una pierna, se mencionan como trilaterales porque es la pérdida de tres extremidades. Y nuestro siguiente concepto o tercer palabra es cuadrilateral. Una persona cuadrilateral es aquella que prácticamente no tiene ninguna de las extremidades. Me refiero a ambas piernas y ambos brazos. Se le pueden implementar prótesis de acuerdo al tipo de amputación que tengan, pero básicamente no tenemos la extremidad completa. Muy importante hacer énfasis en que es la extremidad, porque cuando tenemos amputaciones parciales, que ya te contaré más adelante en este video, solamente hablamos de una parte. Entonces, en la amputación de la extremidad puede ser transtibial, transfemoral, desarticulado de cadera, transnumeral, transradial, todas las amputaciones que te hemos estado compartiendo. Y si no, te invitamos a que nos sigas en Facebook porque ahí de repente subimos esta información y te va a ayudar bastante. Así es que recuerda que hay personas unilaterales, bilaterales, trilaterales y cuadrilaterales. Nuestro cuarto término es amputación parcial de dedos. Y aquí sí ya nos referimos específicamente, por ejemplo, en el caso de los pacientitos que en su pie tienen amputados ciertos dedos. No significa que tenga que ser todos de corridito. A veces pueden empezar por un dedo, a veces el dedo gordo, a veces el dedo medio, a veces el dedo pequeño. Aun cuando sea la amputación de un solo dedo, normalmente le vamos a llamar amputación parcial de, en este caso, dedos. ¿Por qué? Porque todavía la extremidad queda completa o carecemos de una parte de lo que conforma esta extremidad. Entonces, recuérdalo, cuando tú no tienes algunos dedos, principalmente de pies o en algunos casos de la mano, le vamos a nombrar amputación parcial de dedos. Nuestra quinta palabra hace referencia a un tipo de amputación que se realiza en la extremidad inferior, es decir, en la pierna, y nos referimos a la amputación CIME. Esta amputación se traduce como desarticulación de tobillo. ¿Por qué? Porque el corte que hacen en el pie básicamente se salva lo que es la parte bulbosa del tobillo. Entonces, el mantener o el conservar esa parte nos hace que en ese tipo de amputación sí podamos cargar peso, sí podamos tener apoyo en lo que es la parte más distal de la amputación, que vendría a ser la parte de nuestro tobillo. Entonces recuerda, la amputación CIME es una amputación donde se desarticula el tobillo. Nuestra sexta palabra también hace referencia a un tipo de amputación de extremidad inferior, es decir, de la pierna, y nos referimos a la amputación Chopard. ¿Qué tipo de amputación se refiere? Básicamente es cuando hacen una amputación parcial del pie, entre la parte media y la parte del tercia más próxima al tobillo. En esa parte de ahí suelen hacer el corte, que normalmente se considera amputación Chopard. Te lo voy a dejar por aquí con una imagen ilustrativa.
Y bueno, esta amputación, tomando en cuenta los casos que nosotros hemos tenido como referencia, los pacientes a los que normalmente se los practican son aquellos pacientes que tienen un trastorno de diabetes. Cuando tú tienes un trastorno de diabetes, lo que hemos visto en el caso de tratamiento médico es que a veces empiezan con una amputación parcial de dedos y cuando esto se complica hacen una amputación tipo Chopard, y cuando esta amputación se complica, entonces normalmente ya suelen proceder con amputaciones más arriba, como puede ser transtibial o transfemoral. Repito, estos son casos específicos en algunos pacientes, pero muy probablemente es algo con lo que tú ya te has relacionado, puede ser el caso que tú tuviste, y si no, en lo que en algunos otros pacientes les ha tocado llevar a lo largo de su proceso de amputaciones. Obviamente lo más recomendable es que para proceder con una amputación tú lleves tu seguimiento médico, tu control médico de la mano, y pues obviamente llegado su momento tomarás las decisiones pertinentes. Así es que vámonos con la séptima palabra. Nuestra séptima palabra hace alusión a la manera en la que nosotros perdemos una extremidad. ¿A qué me refiero con esto? El término traumatismo o amputación traumática. Esto quiere decir que la forma en la que yo perdí mi pierna fue tal vez en algún accidente o tuve alguna lesión donde no hubo manera de poder responder o tener un tratamiento médico previo, y se tiene que proceder inmediatamente con la amputación para salvaguardar la vida de uno. Nuestra octava palabra hace referencia al término biomecánico, y esto estoy más que segura que te lo vas a topar cuando tú empieces en la búsqueda de prótesis, porque el término biomecánico se refiere a la unión de lo que es la biología con la mecánica para estudiar el movimiento principalmente de los componentes, en qué parte hacen la carga de peso, cómo funciona esta carga de peso con el componente, y aquí es donde viene toda esa magia del estudio para poder tener una gama tan amplia de diferentes componentes, de diferentes respuestas de energía. ¿Por qué? Porque previamente hubo estudios donde se analiza justamente la biología de la anatomía que hacemos cada quien, las fases de la marcha, los apoyos que tenemos en diferentes partes del cuerpo, para poder ofrecernos un componente que nos ayude a nuevamente recuperar las actividades que normalmente hacía la extremidad a trabajar. Así es que todo lo que tiene que ver con el término biomecánico va relacionado completamente de la mano con las cuestiones protésicas. Así es que cuando tú veas un video de una persona donde se ve cómo apoya con su pie y todas las fases que hace, cuando tú veas todo el funcionamiento de la rodilla, cómo flexiona, cómo baja, todos esos videos hacen alusión al término biomecánico. Y ya entrando a todo este tema de prótesis, nuestra novena palabra se refiere al término mioeléctrico. Este término se refiere al método que se usa para poder controlar la prótesis a través de impulsos eléctricos del cuerpo. Y tú dices, esto Pri suena muy rimbombante. No, no es tanto. Seguramente habrás visto principalmente en las prótesis de mano, justamente. Estas prótesis electrónicas en las cuales hace una contracción el cuerpo y entonces la prótesis o cierra o abre o hace movimientos ya más precisos. Lo vas a notar muy específicamente en las prótesis de brazos, porque es la que más desarrollo tienen en este término mioeléctrico. Cómo es que a través de los impulsos que puede llegar a tener una persona o contracciones en el cuerpo, pues podemos controlar un aparato completamente externo. Básicamente entonces las prótesis mioeléctricas son las que vas a ver relacionadas con la unión de los impulsos eléctricos del cuerpo para hacer que estas prótesis funcionen y se puedan implementar. Te repito, normalmente lo vas a ver mucho más en las prótesis de brazo, pero también ya hay unos pies que son mioeléctricos que son muy interesantes, y más adelante vamos a compartir la historia de esos componentes. Nuestra última palabra nuevamente nos regresa a el término de las amputaciones, y es que te quiero platicar sobre la hemipelvectomía. La hemipelvectomía es una de las amputaciones de mayor consideración. ¿Por qué? Porque nos referimos a la pérdida parcial de lo que es la pelvis. Aquí es muy importante que tú hagas la diferencia de un desarticulado de cadera y una hemipelvectomía. En la hemipelvectomía tenemos todavía un corte más considerable en la parte ósea de la cadera, de lo que es la pelvis. Es muy importante que tengan presente que en algunos casos de las personas con amputación de hemipelvectomía
difícilmente se van a poder protetizar. Esta es una de las amputaciones que sí se tiene que estudiar muy bien el caso, sí se tiene que analizar muy bien la estructura física del paciente para poder determinar si es o no es posible usuario de prótesis. Así es que tenlo muy presente, una persona con amputación de mipelvectomía no es una persona que es un desarticulado de cadera. Un desarticulado de cadera, al conservar todavía la parte de la pelvis, obviamente tiene los apoyos suficientes para poder operar una prótesis, cosa que con un paciente de hemipelvectomía se tiene que revisar puntualmente el caso. Si tú que me estás viendo en este video tienes ese tipo de amputación, lo que sí te puedo decir es que no tires la toalla. Hay muchas otras formas de seguir adelante con la vida. Si lo que quieres es analizar el hecho de poder usar una prótesis, te invito a que vayas con la persona profesional que tú elijas para que pueda él ir de la mano contigo y asesorarte si es posible o no es posible. En caso de que la respuesta sea que no, recuerda que los límites los pones tú y que hay muchas otras personas a lo largo de este mundo que pueden hacer y se vuelven tan habilidosos aún sin tener una prótesis, y tú puedes lograr y volver a involucrarte en tu día a día con lo que tienes aún en la ausencia de prótesis. Y bueno, yo espero que después de haber aprendido esta nueva terminología, y si todavía te quedan algunas dudas, date la vuelta en nuestros otros ampuccionarios, que te vamos a dejar aquí abajo los links para que tú los puedas ver, o puedes buscar en nuestro canal, en nuestras listas de reproducciones, para que los puedas encontrar y saber un poco más de esta terminología. Te invitamos también a que sigas nuestras redes sociales. Recuerda que tenemos Facebook e Instagram, y en cada uno tenemos diferentes dinámicas o diferentes posts que seguramente te van a gustar bastante. Así es que te mando un besote y nos vemos en el siguiente video de Lazos de Acero. ¡Adiós!